Hola, ¿cómo están? Hoy 8 de agosto del 2026, saludando por aquí a la raza. ¿Qué tal, raza? Con espíritu. Bueno, sí, seguimos siendo la raza con espíritu, pero no fue, bueno, sí, de todo un poquito. Vamos a limpiar los lentes. Y bueno, ¿qué les compartimos hoy? Pues seguimos hablando de diseño un poquito. Sí, ¿por qué no? Pues sí, es que no acabamos, es que en diseño siempre hay, como les decía, muchos detallitos y todo, pero pues sí, retomamos un poquito lo que decíamos antes, en el sentido de, bueno, para que se acuerden, estábamos hablando de elegir, es un parte de la delimitación del diseño en cuestiones de pues sí, que tiene mucho que ver, obviamente, porque con la importancia de una cuestión meramente pues de uso, de utilidad y de practicidad, tal vez, pero bueno, en estas cuestiones es muy yo sé que a veces la practicidad nos hace ser minimalistas, pero respecto a ese aspecto, acuérdense que el minimalismo evita todo lo que es artificio, que no le demos ay, una utilidad, ¿no? O sea, así fue como se creó, en donde el concepto se maneja así con que en donde menos es más, más espacio, menos pues se puede decir decoración que resulte muy cargada y que interfiera o obstaculice o interfiera con la funcionalidad, ¿no? Prácticamente esa es la idea, porque, bueno, pues vamos a hacer una combinación entre la practicidad, pero también dándole prioridad, desde luego, como les decía, eso era lo que me faltaba a mí. Eso es indispensable cuando elegimos un diseño. Pensamos también en el aspecto de que no nomás sea artificial la imagen, sino que nos dé cierto confort y comodidad, porque se supone que, bueno, eso es lo que se busca en un uso de suelo habitacional. Cuando es un uso de suelo social, en cambio, a eso me faltó completar. Lo exteriorizamos, lo hacemos un poquito más, y uno de esos es el, digamos, la necesidad de crear un espacio y podemos darle utilidad a lo que es, por ejemplo, la creación de un espacio que sea de uso funcional y elástico, ¿no? Podemos inclusive hacer uso de un espacio que a veces está destinado o fabricado o predeterminado para, digamos, eh, pero resulta a la vez de utilidad ese espacio, ¿no? Se puede hacer funcional en otros aspectos. Digamos, estamos hablando de hacer de de un espacio que está destinado a guardar un vehículo, a estacionar. Lo hacemos, digamos, un poco flexibles en el aspecto de que puede haber ese espacio adaptado como si fuera una terraza, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer un espacio social en el caso de que los espacios fueran reducidos en otras áreas predeterminadas para funciones muy básicas de habitación, como es el caso de los espacios de interés social de las casas hechas con esa finalidad, ¿no? Pero bueno, podemos, les digo, implementar ahí el uso. Entonces sí, ya usaríamos un poco de muebles como plegables, como las mesitas, las sillas y todo, y adecuamos por un horario práctico donde no tengamos que meter ahí un vehículo, ¿no? Podía ser. Y ese espacio puso ocuparlo, digamos, en el caso de que se ofreciera un aspecto social
cuando se es una improvisación pero pues con cierta característica de tiempo y de espacio que contemos y todo, y pues pues sí, se puede hacer, ¿no? Entonces estamos abiertos, pero de preferencia siempre buscamos buscar espacios de acuerdo a, a la consideración, ¿no? De personas con las que vayamos a compartir, si es un espacio, si es familias grandes, si es familia, eh, pues puede ser no tan grande, pero sí puede, ser flexible a socializar, ¿no? Entonces ahí es donde se implementa una excepción del uso de espacio, habitación, y se convierte de repente en un espacio más funcional. Pero pues sí, son componentes a veces que se hace. Yo he visto que eso ya se ha considerado en la actualidad, ¿no? Se han actualizado algunas necesidades o requerimientos sociales y entonces se crea lo que llamaban el roof garden, ¿no? Donde que era antes en los edificios, en la parte superior del inmueble, creaban unas especies de jaulas para tendedero y con el tiempo pues eso lo habilitaron para hacer un espacio de como una especie de roof garden. Ya ese sería otro diseño pensado dentro de un concepto de movilidad urbana donde no está muy rodeada el espacio habitacional de un edificio que ya es una construcción que se puede considerar integrada a una comunidad urbana, que no es precisamente una unidad habitacional, pero sí es una especie de piso habitación, ¿no? Entonces, pero está incluida, entonces ya son otros conceptos de vivienda y pues ahí se habilitan los espacios y bueno, siempre se considera en ese tipo de inmuebles una plusvalía que tenga con la proximidad de sitios recreativos. Entonces se puede complementar y alternar el uso, pero pues para la comodidad a veces más todo dependiendo mucho allí los horarios y todo el estilo de vida que se maneje del diseño familiar, ¿no? Pero bueno, ya es por decir, pensando en que también el diseño puede hacerse más, adecuado o personalizar un sitio con cierta flexibilidad como se ha hecho y en los interiores considerando pues ese uso, pero pues generalmente por eso había que delimitar el estilo de que es más frecuente y darle prioridad a las necesidades de quien lo habita, no, no exactamente a quien pues esporádicamente puede hacer uso de ese suelo como una visita, ¿no? Entonces, todo depende el, el aspecto así de desarrollar o desempeñar funciones, pero pues más bien para una persona dependiendo la etapa de vida que esté viviendo, yo digo, porque si estamos hablando en general, en rasgos generales de una familia, no se presta mucho los espacios chicos. Tendría que ser por eso más predeterminados a un espacio más amplio, de más amplitud que cuando es pues otro tipo de edad, otras necesidades y otras costumbres y pues otras actividades desde luego, entonces por eso ahí varía mucho, pero podemos hacer uso del minimalismo digamos condicionado a las necesidades de la practicidad del presupuesto y todo, entonces a veces se hace un esfuerzo y se hacen adaptaciones. Cuando se dice que es un espacio de interés social,
Por eso está ya predeterminado el número de personas que lo van a ocupar. En cambio, cuando ya es un poco abierto, flexible y ya está integrada una zona social, es muy diferente. Ya entonces se convertiría en una vivienda que no fuera con ese interés, donde sí se pudieran considerar que hay otros presupuestos, otras necesidades de convivencia y otro tipo de, digamos, de división y de espacio, más contando con que hay diferentes pues presupuestos para el digamos hacer el mantenimiento y todo lo que se deriva de un uso más amplio. Entonces por eso yo llegaba a la conclusión de que pues no necesariamente que sea un love seat necesariamente tan enfático, porque puede ser también adaptable un espacio digno si se cuenta, si la persona ha considerado, y hay que ser también un poco más abierto a la posibilidad de que hay personas que toda su vida trabajaron y tuvieron accesibilidad de adquirir un bien inmueble con un presupuesto que les permitiera, ya pensando para un bien inmueble de su futuro, ¿no? De cuando ya no tuvieran la energía suficiente para generar el mismo ingreso que cuando fueron jóvenes, pero que les puedan seguir dando el mantenimiento y que hayan contemplado esa necesidad previamente y hayan sido lo suficientemente visionarios. No es tan matemático ahí digamos, el concepto, ni se puede determinar de una manera generalizada o estandarizada, porque existen también diferentes eh, capacitaciones y capacidades, desde luego. Y entonces pues yo digo que cuando me he visto, he tenido la oportunidad de ver videos donde hablan precisamente de ese tipo de personas que vivieron determinado tiempo, pero conforme pasó el tiempo, ellos se quedaron como responsables de ese espacio y sus familiares volaron o se fueron. Es lo que decían, el síndrome del nido vacío, ¿no? Entonces que a veces por necesidades de practicidad y de ya no tener el ánimo, todo depende la vida social y el estilo que hayan desempeñado, porque pues también las personas mayores generaron ciertas necesidades y fueron actualizando sus estadios de sociabilidad, entonces tienen también que considerar que pueden seguir ejerciendo esa responsabilidad de un inmueble como lo fue creado en su inicio, no más con diferentes adecuaciones y actualizaciones. Entonces ahí es donde tendrían que priorizar el aprovechamiento de cada espacio y también se presta también para considerar remodelaciones que puedan favorecer su nueva actualización de vida, pero ya entonces tendrían que solicitar la información suficiente y los permisos para hacer ese tipo de uso de suelo, que ya sería otra cuestión ya de diseño, y ya sería una cosa híbrida, un área destinada a determinada situación o circunstancia, y considerando también si eso no es posible hacer instalaciones que pues requieren el desempeño de otras labores. Entonces ya es otra cuestión de habitación. Entonces hay que diferenciar, y pues como una inversión a futuro muchas ocasiones es que se hace ese esfuerzo, y cuando se actualiza pues entonces se determina digamos, se puede determinar un cambio y generar un ingreso de rentabilidad o de sustentabilidad para
otro tipo, otro estilo de vida en otras instalaciones y pues contando con el apoyo de que reditúe de la rentabilidad del espacio anterior, ¿no? Pero ya eso sería otro rollo, ¿no? Pero entonces, digamos que el vintage a veces no es posible debido a los usos de suelo y al deterioro que se produce después de determinado tiempo de uso, a los factores y todo que hay que y estarle dando mantenimiento y consideraciones de ese tipo, pues involucran otros aspectos que a veces hacen difícil el mantenimiento. Entonces, muchas ocasiones yo, pues sí, respeto mucho eso de querer considerar o mantener su estabilidad a como estaban acostumbrados desarrollando determinadas actividades, pero también las actividades van cambiando de acuerdo al tiempo en que se están desempeñando con la edad y todo. Entonces pues sí es necesario a veces considerar la actualización del uso de suelo. Y bueno, pues ya con esto acabo de decir las variables posibles que hay en la delimitación de un diseño que es destinado en una manera híbrida o otra manera nada más para habitación o para desempeñar labores, pero todo dependiendo ya de la capacidad de presupuesto que se tenga para determinados usos. Y entonces llegó a la conclusión que sí es necesario a veces la actualización, desde luego, pero sin que esto sea un deterioro del estilo de vida al que se está acostumbrado por parte del usuario que tiene que hacer esa actualización, desde luego. Entonces pues por eso no es tan fácil. No sabemos exactamente encontrar el diseño adecuado en el momento. Tenemos por eso que hacer una investigación previa antes de hacer determinadas actualizaciones digamos, pero pues también hacer un inventario y delimitar la actualización que se tenga en la capacidad y energía y la administración de dichas actividades, en fin, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí me llegó un video muy interesante de bueno, se los comento así por parte. Me pareció muy curioso porque, bueno, habla de una parábola bueno, es una especie de anécdota, pero muy interesante me pareció porque se supone que está gritando una gallinita, fuego, se incendia mi casa y toca y toca y nadie le abre, nadie la ayuda y la auxilia y se le quema su casa. Entonces, después de un rato que está ella viendo los escombros sentadita ahí sin saber qué onda, se aparece una tortuguita que viene a ayudarla y le ayuda a reconstruir con los escombros y todo, rescatar lo que se pueda y le ayuda a hacer una nueva casita así más y todo, ¿no? Pero entonces le dice la tortuga que la gallinita siempre se acordaba y estaba llorando porque decía: ¿cómo es posible? Yo ayudé a mucha gente, a tal animalito cuando le faltaba, la acompañé y la auxilié en esto y aquello, y a tal otro animalito también, que no sé qué, ¿no? O sea, pero la tortuga lo que le dice que no siempre por el hecho de que ayude a tantas personas espere que encuentre una respuesta para que la ayuden a ella cuando se le ofrezca. Yo digo que ahí viene una especie de análisis muy interesante, porque dicen, bueno, es que, bueno, como dicen, de alguna manera cuando tú ayudas a las personas, dicen que existe una especie de boomerang, que no necesariamente la misma persona a la que ayudas es de la que esperes respuesta
una reciprocidad. A veces suele pasar que tú donde menos lo esperas encuentras otra ayuda. Y es como si fuera una especie de que se pasara la estafeta a otra persona y otra persona y luego a la larga tú de donde menos esperas te caiga otra ayuda como le pasó a esta gallinita, ¿no? No había ayudado a la tortuga y de quien menos esperaba llega y le ayuda. Entonces, pero no siempre es así. A veces sí se tiene que hacer un gran esfuerzo y no, dependiendo de la capacidad de que tengas para generar un ingreso que te permita subsistir y hacer frente a todas esas, digamos, actualizaciones que tengas que hacer, pues sí, digo, híjole, no, pues sí, pues estaba interesante la anécdota y está simpática, pero pues sí, ahí se las dejo nomás. Lo que pasa es que cada quien ve más sus necesidades y pues a veces vive en apariencia con todo lo que necesita, pero a veces está debiendo esa imagen o esa posibilidad de vivir porque pues sí vive del préstamo, del crédito y todo y tiene determinado tiempo para cubrir sus necesidades y no es posible. Entonces, cuando se vino esta época de las décadas en los 60 y en los 70 en apariencia todo el mundo decía, pero realmente así el hecho de adquirir un bien inmueble era pues palabras mayores, igual que un carro, ¿no? Entonces sí tenían el último modelo, pero tenían que dejar para cambiar para no acumulaban un carro y otro, sino que lo cambiaban por otro modelo más para no que evitar que los dejara parados, ¿no? Entonces se los recibían y hacían un cambalachito y daban la diferencia y así, ¿no? Y vivían de crédito, como decía este narrador de Ciudad Chava Flores, ¿no? Que decían, pagan sus cuentas con un cheque de rebote, hoy te dejo el relojote y luego lo vendré a sacar, que no sé qué, y que iban al Monte de Piedad y todo eso. Pues es que hay que considerar que a veces uno se ahoga, tiene uno que acabar de cubrir una deuda antes de echarse otro compromiso y eso es la trampa de que a veces si no se puede, no, digamos, si se echa uno más compromisos de los que puede generar en ingreso, ese es el ahogo de todos. Entonces en un bien inmueble a veces es más complicado, entonces dicen, bueno, pues lo más práctico es mejor busco otro inmueble que me renten y se la campechanean así, ¿no? Hasta donde aguanten pagar una renta y si ya no pueden, pues se cambian a otro y si hay desempleo temporal y si hay otro tipo de variables que les impidan generar nuevos ingresos, pues no les queda de otra que pedir auxilio. A veces, a ver, un prestamito por aquí o una cosa así de ayuda por allá y pues el empeño de esto que entonces las inversiones que se hacen a veces son pensando precisamente para esos apuros, pero pues sí se puede mientras se acaba de nivelar o estabilizar la accesibilidad a generar ingresos suficiente, entonces eso es lo que a veces genera el deterioro y el rechazo de un cumplimiento o una responsabilidad, aunque se tenga la voluntad, pues, híjole, pues sí, está complicado, en fin, bueno, pues ni modo. Sacaremos entonces, para sacar, como decían, el buey de la barranca, pues ni modo, hay que buscarle y pues a los artes, los oficios, las labores que generen ingreso y todo eso pues complica un poco la prioridad que se tenga es la que se cubre, a veces se tapa un hoyo se destapa un hoyo y se tapa otro y así se pasan con este tipo de situaciones y pues es difícil. Entonces cuando hay muchas gallinitas que se les quema su casa, en realidad están hablando en sentido figurativo, no es que sino que se sienten que se está quemando su casa, no porque tengan un incendio ahí y todo literalmente, sino que sienten que ya les está faltando
que no tienen para su canasta básica o que tienen que pagar transporte o que tienen colegio de los hijos y otros compromisos que se echaron y que salen ahí al y pues no es posible. Entonces por eso luego pues si hay muchas gallinitas, pues o las gallinitas tienen que buscar y no siempre existen las suficientes tortuguitas que puedan ayudarlas, ¿no? Entonces eso digo, bueno, pues ahí les dejo yo mi comentario y esperemos que no lleguemos a tanto y que todo sea pues para bien y que por eso más vale a veces tener en cuenta todo ese tipo de cosas, porque a veces dicen, bueno, sí, todo es muy bonito y muy emocionante recibir esa prestación. Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar, yo me quedaba con las ganas de hacerla, porque no ganaba así, decía, no, me van a descontar tanto y aunque sea el 70%, pues es que ganas muy poquito, ¿no? O sea, yo empezaba a ganar, imagínense, ganaba a la quincena 1,800 pesos. Estoy hablando de los 80, ¿no? De principios de los 80. Pero era quincenales. O sea que ya mensuales era 3,600. Y pagar mi canasta básica, mi mantenimiento, cuestiones, mis accesorios personales y todo. Y como soltera y no me alcanzaba, siempre estaba pues así del crédito y todo, pues sí, de repente agarras y pues dices, bueno, porque vives en familia y todo, te ayudan, pero cuando ya tienes determinada edad y te dicen, oye, ya trabaja, pues estoy trabajando, dices, ¿no? Pero entonces ya quieres tu casa, ¿no? Entonces yo decía, no, yo quiero mi casita, algún día se me hará y pues sí pude hacerlo, pero me tardé mucho en eso. Entonces, pero sí lo hice con la visión de que cuando llegara a determinada edad ya no pudiera generar lo mismo. Dije, bueno, aunque sea, no me faltan el arrocito, los frijolitos y de vez en cuando, pues un gustito, pues ya está muy bien, ¿no? Ya, pero si tienes que pagar todavía, renta y tienes que pagar, o asilo y todo, pues también se va acabando el ahorrito y todo. Entonces yo digo que las personas de la tercera edad por eso también generamos con una artesanía o un quehacer extra pues alguna ganancia, ¿no? Mi abuelita decía a sus 80 años, o sea, todavía me dieron una costurita y por esa costurita le daba un gusto y se daba un gusto, ¿no? O sea, pero pues sí le ayudaban mis tías también, ¿no? Pero decía uno, no, pero sí está de la cachetada llegar a una etapa de vida donde te desesperes porque no tengas todo lo necesario y pues no quieras hacer una carga. Entonces cuando me pasan estos videos de las personas y le ponen la cotorrita ahí, digo, híjole, pues qué feo, ¿no? Pero si si tuvieron digamos, la visión necesaria y todo, pues no tienen por qué pagar cuentas que no les corresponden y echarse con pues sí, el cariño es cariño, sí hay cariño, pero también hay delimitación, ¿no? O sea, que también hay que saber, pues no es que sea uno egoísta, pero sí necesita tener su espacio vital digno, aunque esté limpiecito, aunque sea más o menos donde pueda, desempeñar su autonomía y tenga lo necesario, pues ahí vamos, como las carcachitas manejando la carcachita y vi, ¿verdad? Bueno, pues sean ustedes felices, ya les compartía yo algo interesantísimo de la gallinita. Sale pues, los veo luego y pasen bien el fin de semana.